Buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos hemos organizado esta jornada para tratar el tema de empleabilidad, tan interesante siempre para todos los ingenieros, pero máxime ahora si nos apuramos por toda la situación sobrevenida con el tema del COVID y todo lo que ya ha llegado y todo lo que previsiblemente nos queda todavía por sufrir y por ver. Entonces, os presento a los intervinientes de esta tarde. En primer lugar, intervendrá César Franco, que ha realizado un estudio y análisis bastante detallado de todo el tema de las salidas profesionales que tenemos los ingenieros. César es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales desde hace ya varios años y profesionalmente es un experto en temas de digitalización y todo el entorno web y entorno más técnico del ámbito empresarial. A continuación intervendrá Marisa López. Marisa es directiva en la consultora Capgemini y lleva ya allí bastantes años y ha ocupado distintos puestos, también todos relacionados con dirección de proyecto y muy relacionados siempre y muy vinculada al cliente, con lo cual también tiene una referencia técnicamente muy adaptada para lo que nos interesa esta tarde desde el punto de vista de empleabilidad, tanto por la cantidad de ingenieros que desde su empresa tiene que contratar, como también con la relación con el cliente, que siempre pues es un input nuevo también adicional de todo el entorno y de todo el contexto laboral. Y por último, Raúl Herrero intervendrá, que está ahora mismo en Robert Walters. Raúl también, no os he comentado, pero yo encantado de hacer esta presentación porque a los tres ponentes los conozco personalmente desde hace muchos años. Con Raúl fue en el año 2005, he revisado mis notas, la primera vez que nos encontramos cuando él estaba en Michael Page. Raúl lleva una trayectoria muy larga en el mundo del headhunting, de selección de personal, de intermediario de selección para empresas. Y ha pasado por varias empresas y también por varios sectores de especialización. Estuvo muchos años en temas de energías renovables y siempre se ha ocupado principalmente de la contratación de ingenieros, con lo cual también un entorno muy técnico y muy específico para ingenieros. Así que los tres, más que capacitados por su experiencia y por sus conocimientos para hablarnos de este tema tan interesante. Así que sin más, pues sí, al final respecto al tema de las preguntas, si os parece, todos los oyentes, pues las preguntas que vayáis teniendo, pues las podéis ir colgando en el chat y yo ya las filtraré para al final abriremos un turno de preguntas que yo dirigiré a cada uno de los ponentes. En principio las intervenciones serán en torno a 20 minutos y pues poco más. Muchas gracias a todos especialmente a los tres ponentes que nos van a ilustrar y a iluminar sobre este tema y pues sin más doy paso a César. Adelante, César. Vale. Muchas gracias, Juanjo, y gracias a la Escuela de Asociación de Antiguos Alumnos por permitirnos estar hoy aquí. ¿Me dejáis un segundo? Voy a compartir pantalla y yo diría que ahora todos debéis estar viendo una presentación muy maravillosa en un color púrpura, que algunos dirán, bueno, ¿y este qué hace haciendo una presentación púrpura? Y es que para los que no sepáis, es el color de la profesión. O sea, esto viene de la época en que los ingenieros iban de uniforme y el fajín del ingeniero industrial era de color púrpura, igual que los telecos son de color naranja y bueno, hay toda una serie de historias alrededor de los colores en las profesiones. Hoy os voy a contar un poquitín, una breve resumen de unas conclusiones de un informe. Esto es el trabajo de aproximadamente un año resumido en 20 minutos. Entonces intentaré que no sea muy duro y sobre todo que os sirva. El informe es bastante extenso, no os lo voy a leer entero, ¿de acuerdo? Pero luego al final de la presentación lo colgaremos en el colegio para que todos los que tengáis una duda de, oye, ¿cuál era la empresa que venía detrás de acuerdo? Podáis acceder y podáis descargarlo y consultar, ¿vale? Hemos hecho un informe basado sobre todo en dos análisis de dos cosas, ¿de acuerdo? Es por un lado nos preocupaba mucho, ya lo hicimos hace aproximadamente 1 o 2 años,
cómo estaban saliendo los jóvenes que terminaban la carrera y dónde, en qué empresas se estaban colocando. Y luego lo hemos ampliado para ver qué ocurría con toda una serie de promociones hacia atrás para tener un poquito más de información de cómo puede ser la carrera de un ingeniero industrial a lo largo de su vida profesional. ¿Vale? ¿Qué preguntas queríamos responder? Pues queríamos responder a 4 bloques de preguntas. Lo primero es cómo son los ingenieros industriales, es decir, qué perfil tienen, qué están haciendo, qué están estudiando, estudian aquí, salen fuera, dónde están viviendo, hombres o mujeres, dónde están trabajando, ¿de acuerdo? Y si están trabajando. Cosas como, bueno, es que veo siempre en la prensa que es que para trabajar hay que ir al extranjero. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y luego, ¿en qué empresas? Porque al final tenemos una ventaja dentro de nuestro sector y es que es un sector con muy poquito paro y mucho más en épocas como las que estamos ahí, teniendo, pero sí que es cierto que bueno, pues el trabajo hay que buscarlo y Raúl y Marisa nos van a contar también un poquitín cómo y dónde, ¿vale? Para contestar esas preguntas pensamos en 2 cosas. Uno, oye, mira, nos vamos a intentar hacer encuestas, porque al final siempre que se habla de estadística sale la palabra encuesta. Y pensamos, igual no es lo mejor, porque hoy en día tenemos herramientas para poder hacer esto de una forma que se nos antoja que igual es hasta mucho más sencilla y mucho más completa. Entonces teníamos ahí 2 fuentes de datos. Uno, LinkedIn, ¿de acuerdo? Es toda la información. Si yo tengo mi currículum actualizado, no tengo que preguntarle a Raúl, no tengo que preguntarle a Marisa dónde estará trabajando. Ellos ya me lo están contando y además me lo están contando de una forma pública porque interesa que todos sepamos dónde están trabajando y qué es lo que están haciendo. Si eso lo aplicamos a todo el colectivo, ¿cómo lo podemos hacer? Y luego necesitamos hacer otro segundo filtro, es asegurar que la persona que dice por un lado en su perfil que es ingeniero industrial, yo puedo asegurar que es un ingeniero industrial, en este caso de la escuela, por tener una serie temporal buena. Y para eso acudimos a Indusnet. Eso significa que todos los que están son, ¿de acuerdo? Igual no están todos los que son, porque hay alguno pues, que por algún motivo decidió que no quería estar o no tiene perfil en LinkedIn o decidió que no publicaba sus datos en Indusnet. Con eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en las 5 últimas promociones de 1.696 egresados y en el caso del análisis de la promoción 141 a 162, ¿de acuerdo? De 7.000, de casi 8.000 egresados. Es decir, que estadísticamente, si esto no saliera bien, y os dejo a vosotros juzgar, estadísticamente es más que representativo. Alguien preguntará, ¿y por qué la 141? Pues luego veréis uno de los motivos, pero que sepáis que es la mía, con lo cual digo, por lo menos quiero llegar a ver dónde están mis compañeros trabajando y voy a hacer el esfuerzo de ver toda esta gente en qué empresa está colocado y cómo va variando. Vamos a empezar a ver temas del perfil de los egresados, cuántos están saliendo y demás. Y es cierto, y nos interesaba saber también si hay más, si hay menos, si las promociones son más amplias o más pequeñas. Si cogemos todas estas promociones, de la 141 a la 162, vemos, como decía antes, que tenemos casi 8.000 egresados de muestra, que son aproximadamente 360 ingenieros por promoción. Y si os fijáis, pues en las primeras promociones llegamos a tener hasta 500 y ahora la media está por los 340, 300 en la última. Aquí la pregunta ¿es que ahora sale menos gente de la escuela? ¿Hay problemas en la escuela en cuanto a salidas y gente y matriculaciones? La respuesta es no. La respuesta se llama Bolonia y lo que ocurre es que si antes el 100% de los que entraban por la escuela, por la puerta de la escuela de la Castellana salían como ingenieros industriales, ahora una gran mayoría, vamos a decir, 2/3 partes sale como ingenieros industriales y luego hay otra tercera parte que sale con un máster en energía, en automática, en organización industrial, ¿de acuerdo? Son másteres especializantes que se siguen dando que se están dando en la escuela, que tienen, algunos de ellos tienen mucha aceptación, pero desde la perspectiva profesional, de acuerdo, no sale como ingeniero industrial. Con lo cual, para poder comparar, nos hemos ajustado no a todos los que salían por la puerta de la escuela, sino a los que salen con el máster universitario en las últimas promociones de ingeniería industrial. ¿Vale? Género. ¿Qué es lo que nos estamos escuchando por ahí? Que cada vez hay menos vocaciones y eso, repito, es cierto, pero en la escuela no. Es decir, tenemos mucha suerte. O sea, yo diría que posiblemente la escuela es una de las que menos problemas tiene. Y también estamos escuchando que hay menos vocaciones de mujeres en ingeniería, lo cual también es cierto, pero en la escuela no. Es decir, tenéis ahí mucha suerte que si fijáis, y esto estamos hablando de más de 20 años,
la media ha permanecido relativamente estable, ¿de acuerdo? Luego ya entraríamos a validar si hay preferencias en cuanto si me especializo en la parte química, en la parte electrónica o en la parte de organización, que sí que existen preferencias en cuanto a eso, pero la suerte que hay, en este caso la Escuela de la Castellana, la Politécnica de Madrid, es que no tiene problemas de matriculación y para lo que es la media del sector de ingeniería de construcción tampoco tiene problemas, sino más bien todo lo contrario. Y para ver realmente dónde está ese aumento tendríamos que irnos 10 años más para atrás, es decir, a la época de los 80 e incluso a la época de los 70 para ver cómo ha sido la incorporación de la mujer en la escuela, donde podéis ver que eso, la gente que entraba a primeros de los 80 había un 6-10%, en los años 70 se contaban con los dedos de una mano o a veces con los dedos, pero fue realmente en la década de los 80 donde se produjo la incorporación hasta los años 90 y, por suerte, en la escuela no ha habido excesiva fluctuación con respecto a eso. Que no quiere decir que no lo haya, porque en el mercado todo nos dice que sí que es así, pero en la escuela, por suerte, no. LinkedIn. La duda cuando nos planteamos esto, y esto nos lo empezamos a plantear hace un par de años, es, joder, yo la información que saqué de LinkedIn a mí me vale, o sea, realmente yo puedo hacer un trabajo estadístico serio con esta información, y nos encontramos con la respuesta es que sí. La respuesta es que sí por algo muy sencillo, y es que, y pasó lo mismo hace un par de años, prácticamente el 94-95% de todos los que salen en las últimas promociones tienen un perfil y además es bastante activo en LinkedIn, donde te cuentan qué han estudiado, por dónde están trabajando, dónde han hecho prácticas, actividades de voluntariado, en qué empresas y durante cuánto tiempo. Con lo cual es una fuente de información muy, muy, muy fiable. Y que además, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, y en este caso voy hasta la promoción 141, como veis, a medida que nos hacemos viejunos, y permitidme la expresión, los temas de LinkedIn como que nos parece que ya no son tan necesarios, pero tampoco es del todo así, porque si os fijáis el dato es que 2 de cada 3 personas que salieron de la escuela hace 21 años tienen un perfil, ¿de acuerdo? No hay otro sitio donde tú posiblemente puedas llegar a acceder a información de 2/3 partes de una promoción de gente que salió de una escuela hace más de 20 años. Con lo cual, primera lección, los que estéis saliendo, los que estéis ahí metidos, por favor, si estáis buscando un trabajo, abriros perfil, trabajar redes profesionales y trabajarlo muy en serio, porque ahí veréis que seréis capaces de ver en las empresas donde estáis buscando trabajo, donde vais a querer buscar trabajo, qué compañeros tenéis, qué están haciendo, qué intereses tienen y cuáles son los planes de la empresa para que una posible entrevista de trabajo sea mucho más enfocada, o si queréis buscar un punto de contacto a la hora de ver cómo entrar, realmente el uso de redes de contactos es importante y LinkedIn es una pieza más posiblemente de las más importantes, más allá de la red de contactos estrechos de amigos, familiares y gente con la que hayáis podido terminar la carrera. Un dato curioso, ¿de acuerdo? Y es que aunque no existen en las últimas promociones casi diferencias en cuanto a géneros, sí que me ha llamado la atención que a medida que nos alejamos un poquitín más atrás en el tiempo, en este caso la mujer le cuesta un poquitín más acercarse a exponer su vida profesional en una red como LinkedIn, lo cual es cuanto menos curioso obtener ahí un salto de 10 puntos porcentuales, que en otros parámetros la diferencia prácticamente es nula, como podéis ver incluso en las últimas promociones. Y lo mismo en cuanto a números de conexiones. Hay mucha gente que incluso de las últimas 5 promociones ya han trabajado mucho los contactos, están trabajando mucho las redes, y 1 de cada 4 aproximadamente tiene más de 500 contactos. Si nos vamos a los 20 años, ya pasamos de 1 de cada 4 a 1 de cada 3, y en este caso también con alguna pequeña diferencia en cuanto a género. Siguiente pregunta, estudios internacionales, porque da la sensación de que cada vez es más importante no solo estudiar en la escuela, sino estudiar en la escuela y además pasar por algún otro país, tanto como entrada a la como puerta de entrada a futuros trabajos, como para mejorar y completar el currículum. Y así, la respuesta es que sí. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues esta curva prácticamente esta línea, tenéis aquí 20 años de promoción.
de promociones, donde podéis ver que cuando hacía yo la carrera, pues igual un 10, un 15% de la gente se planteaba pues irse a Francia, a la École Centrale de París, irse a Suecia, irse a Múnich, ¿de acuerdo? Y ahora en la última promoción analizada, y es que es un 85% los compañeros vuestros que tienen ya algún tipo de estudios corto o largo en alguna universidad en el extranjero. Con lo cual, al final, el tema es que es prácticamente obligatorio, porque sobre todo, y como veremos más adelante, en casos en los cuales se está trabajando en muchos casos en grandes empresas, la experiencia internacional es muy importante. Y si al principio de tu actividad profesional lo que tienes es tu carrera, si esa carrera ya viene además de una carrera en una buena universidad y en una buena profesión, como es la ingeniería industrial, complementada con unos estudios en el extranjero, el currículum, la verdad que mejora mucho. Y ahí tenéis la prueba. La duda es dónde, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver esta distribución de países que los primeros países, ¿de acuerdo? No han variado demasiado. Tenemos ahí Estados Unidos, Francia y Alemania arriba del todo. Sí que ha cambiado. A la izquierda tenéis los 5 últimos, a la derecha tenéis el entorno completo, sí que han cambiado los siguientes. Por ejemplo, esto hace un par de años, UK era, no sé si la tercera o la cuarta entre las de la promoción. Algo se ha notado el Brexit, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues eso, ahora el destino preferente es más Estados Unidos, mientras que si no cogemos un periodo amplio, hay muchos ingenieros que luego veréis más adelante que estaban estudiando al sitio donde les resultaba mucho más sencillo, ¿de acuerdo? En Francia. Camino de ida o camino de vuelta. Estamos hablando de ingenieros de la Castellana que van a la Escuela Central de París, van a Nantes, van a Grenoble, o al revés, ¿de acuerdo? Gente que está estudiando allí se acerca a la Escuela de la Castellana para complementar con un título en España. ¿Qué universidades? Y aquí me voy a centrar porque los datos son muchísimos, luego los tendréis ahí todos. Si nos fijamos las últimas 5 promociones, la niña bonita ha sido el Instituto de Tecnología de Illinois. Un 15% de los que se han salido a estudiar fuera lo están haciendo en Estados Unidos y lo están haciendo en Illinois. El resto, Universidad de Múnich, Cranfield, el KTH, en Italia, Torino, Milán, la Escuela Central de París. Nos vamos a gente que está trabajando, que está estudiando en Suecia, en Linköping, en Lyon, Supélec, Grenoble. Es decir, muchísimas universidades con mucha dispersión, lo cual también es muy bueno porque lo que te da también es una idea de mucha riqueza en cuanto a dónde están estudiando vuestros compañeros y luego también compañeros vuestros que vienen de otras universidades a estudiar aquí, con lo cual esto lo enriquece. ¿Vale? ¿Esto ha variado? Pues sí, y si cogemos en este caso las gráficas, haceros una idea que son de 20 años, se ven tendencias muy claras. Es decir, Illinois al principio no estaba, se firmó un acuerdo de colaboración y desde entonces no ha hecho más que subir. UK pues ha tenido sus altibajos, pero ha estado muy bien posicionado siempre en los primeros puestos. Y casualmente, y no voy a meterme en el porqué, seguro que todos os lo podéis adivinar, en los 2 últimos años han bajado un poquito las matriculaciones. Luego las siguientes, tenéis aquí la Escuela Central de París, Supélec o ENSTA, que si veis están bajando de forma más o menos continuada, porque sí que era bastante habitual en los 90 que cuando ibas, y esto estamos hablando no en totales, sino en porcentajes, que cuando ibas a estudiar fueras a estudiar a Francia, a cualquiera de estas, alguna de ellas tiene un número de matriculaciones todavía relevantes, pero ya no es lo que eran tanto en cuanto a preferencia de destino. Múnich, que sube, y Politécnico de Milano, que aunque se permanece en el tiempo estable, sí que es cierto que en los últimos 5 años ha tenido una subida. ¿Vale? Eso es donde estudian. Ahora la siguiente duda es, bueno, ya han terminado de estudiar, ¿dónde están viviendo? O sea, aquí la pregunta es muy sencillo. Cuando nos dicen y escuchamos en la televisión, oye, es que para trabajar hay que salir fuera, ¿eso es cierto? Y la respuesta es sí, pero no solo. O sí y también. Y ahora lo vais a ver. Esto es un análisis de todas estas promociones, dónde están ahora mismo, si están trabajando en España o en el extranjero. Y la curva, si veis la curva abajo a la izquierda, es muy clara. Nosotros, más o menos, la gente que lleva 20, 25 años de profesión,
de media un 15% están trabajando fuera, ¿vale? Cuando nos adelantamos un poquitín más en el tiempo, la media, y es una media que aunque cambia un poquito en función de una promoción a otra, veis que es bastante estable, es de aproximadamente un 25%, y luego donde salta, y este es un valor que hay que tomarlo con cariño, es un 35%, es la última promoción, y luego hay que tomarlo con cariño porque si tú acabas de estudiar, por ejemplo, en Illinois, en Cranfield o en Múnich, lo más normal es que los meses siguientes sigas estando ahí, ¿de acuerdo? Que no vengas corriendo para aquí. Eso solía ser lo normal. También tengáis en cuenta que los datos aquí están recopilados durante un año entre finales del 19 y mediados del 20. Entonces, bueno, hay una cierta dispersión por temas de la COVID que hay que tener en cuenta. Pero sí que es cierto que, como veis, aproximadamente 1 de cada 3 está en el extranjero, ¿vale? Pero los que se quedan, y esto es un tema muy importante, los que se quedan en Madrid. Es decir, Madrid es a día de hoy uno de los mejores sitios en España para trabajar en ingeniería, para trabajar en consultoría y para trabajar en algunos sectores de la industria, ¿de acuerdo? No en todos, pero sí en algunos sectores de la industria. Por eso, si os fijáis, ¿de acuerdo? Y aquí en el gráfico de la derecha nos vamos a las 5 últimas promociones, prácticamente 9 de cada 10 de los que están en España están en Madrid. De hecho, hay tanta gente ahora mismo trabajando en Estados Unidos que en la suma del resto de comunidades españolas. Es decir, yo si tengo que salir de mi área de confort, ¿qué hago? Me voy a Castilla-La Mancha, me voy a Canarias, me voy a Cataluña o País Vasco y dice, hombre, ya que tengo que ir, pues mucha gente dice, oye, si he estado estudiando fuera, me quedo fuera, ¿vale? Y eso es lo que estamos analizando, ¿vale? Países receptores, voy a ir un poquito rápido porque yo creo que ya lo que más nos interesa es la parte de empresas, pero podéis ver que pasa lo mismo. Casi todos los compañeros están trabajando Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que recogen aproximadamente un 70-78% en función de las promociones de los receptores. Prácticamente las últimas promociones al final están en Europa y Norteamérica, los que están fuera, pues quitando en Australia, que tenéis algunos compañeros, prácticamente están en Europa y Norteamérica. Y en el resto de promociones ya se incorporan algunos otros países de Latinoamérica, como puede ser México, y ese resto, eso que no es nuestro mundo occidental, ¿de acuerdo? Se amplía a un modesto 9%, ¿vale? Como veis, aquí pasa lo mismo que pasaba con los estudios. Los países son los mismos, las tendencias claramente están cambiando. Y esas tendencias son las que veis aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si Francia agrupaba a más de la mitad de los egresados que estaban trabajando fuera, ¿de acuerdo? Ese papel y con una rampa de subida prácticamente sin freno, los últimos años lo ha tenido Estados Unidos, ¿vale? Alemania estable con subidas, Reino Unido estables con subidas y bajadas, sobre todo en estos últimos 2 años, porque parecía que iba a subir para arriba igual que Estados Unidos, pero ha bajado. Lo siguiente, ¿y dónde están trabajando? Que este es el kit de la cuestión, ¿vale? Lo primero, y esto es un tema importante, la gran mayoría de los ingenieros industriales han estado trabajando y están trabajando en la actualidad. Si yo me voy a la muestra, de acuerdo, y aquí tenéis 2 grafiquitas, uno es los que se marcan en activo y otros los que marcan algún tipo de experiencia en el perfil, prácticamente el 100% dicen que han estado trabajando en algún momento. Y de todos esos, ahora mismo en activo, estamos hablando de aproximadamente un 95%, que para lo que son casi cualquier otra profesión, ¿de acuerdo? No voy a decir que es pleno empleo, pero ya nos gustaría que tener estas estadísticas en las listas generales. Obviamente, en los últimos años es menor, pero también volvemos a lo mismo. El dato de la última promoción solo es un 85% porque posiblemente cuando nos hemos ido a buscar esa información, algunos de ellos estaban todavía con los últimos flecos, ¿de acuerdo? Y buscando su primer trabajo. Más temas importantes. ¿Hay diferencia? No estoy hablando de salario, importante, no estoy hablando de salario porque aquí no tenemos salarios, es una información de la cual no disponemos, pero en cuanto a ¿me puedo colocar mejor o peor siendo chico, siendo mujer o siendo hombre? Y la respuesta es que es prácticamente la misma. Podéis ver que la diferencia no es mucha. En el caso de las mujeres es una curva mucho más en diente de sierra por un menor valor estadístico y eso es el problema de cuando la muestra se reduce es más difícil tener curvas sencillas y te encuentras con estas cosas.
pero la actividad actual, la diferencia es de un 94,9% frente a un 95%, 95,1% para los hombres, que dicen en estos más de 6.900 personas que buscamos dónde estaban trabajando y que marcaban en su perfil como trabajando, ¿de acuerdo? El que ese puesto de trabajo además es activo, ¿vale? Y en el caso de la experiencia en el perfil es prácticamente igual en unos y en otros. Vale, el dónde, importante y clave, la universidad, en este caso la Politécnica, es clave durante los primeros años de carrera. ¿Por qué? Pasa lo mismo que con los estudios profesionales. Tú cuando estás terminando una carrera, primero te interesa coger práctica. ¿Dónde acudes? Pues a centros de investigación de la propia universidad, a trabajos que de alguna forma tus profesores, al Induforum, a ferias de empleo. Y eso está muy bien porque en los primeros años, ¿de acuerdo? Tú eso te permite reflejar una cierta actividad profesional que te permite demostrar con esta actividad, ¿de acuerdo? Igual lo que no has podido demostrar en el mundo de la empresa. A medida que te vas yendo hacia atrás, eso ya deja de tener relevancia en el perfil y esas tipo de actividades, no digo que no se hayan hecho, pero tienden a ya desaparecer. ¿Y en qué empresas? Y aquí tenéis la primera de las listas donde podéis ver, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que los egresados de la escuela han pasado por 8.000 empresas de todos los sectores y más de 2.000 en las últimas promociones. Y si os fijáis, los nombres varían, pero tampoco tanto. O sea, vemos que empresas como Indra, Accenture, Airbus, Siemens o Técnicas Reunidas aparecen en el top list de empresas por las cuales han pasado los ingenieros industriales. Datos para tener en cuenta. Los nuevos egresados ponen en su perfil una media 3,4 empresas y 17 meses, lo cual significa que igual me estoy 6 meses en una empresa, de acuerdo, 2 años en otra y me vuelvo a cambiar. Cuando ya entro en la rueda del trabajo, ya lo normal es que la duración media, estamos hablando de 50 meses de media por empresa. Lo digo también para fijaros en expectativas, ¿vale? Sobre todo, pymes, pero también es cierto que los ingenieros industriales tenemos vocación de trabajar en grandes empresas. Y en función de la muestra que miremos, llegamos hasta que 1 de cada 4 egresados, ¿de acuerdo?, están trabajando en un conjunto muy reducido de empresas, con lo cual, si tenéis que buscar, igual ese es uno de los primeros sitios donde ir. ¿Qué tipos de empresas? Estamos hablando de empresas de consultoría, empresas de ingeniería y empresas industriales, además de la propia universidad. Y este es el top. Si nos vamos a dónde están trabajando a día de hoy nuestros compañeros, arriba tenemos la lista 21 empresas donde el 25% de nuestros compañeros dicen que están trabajando, y abajo, solo con 31 empresas, ¿de acuerdo?, podemos localizar al 25% de los compañeros de más de 20 promociones. Solo 31 empresas, con lo cual, quedaros con estos nombres, quedaros con nombres como Indra, Amazon, Airbus, Deloitte, Técnicas, Altran, ¿de acuerdo?, Talgo, Accenture, y si tenéis que ver por dónde empezar, este puede ser un muy buen sitio, ¿vale? Porque están contratando habitualmente, y repito, habitualmente, ingenieros industriales. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto hay que completarlo con las noticias. Y si dice ahora mismo que las noticias es que el sector del transporte no está funcionando bien, ¿de acuerdo?, porque hay una cosa llamada COVID y entonces no hay vuelos, pues igual alguna de las empresas que hay aquí no es el mejor momento para llamar a la puerta, pero para ahí vosotros tenéis que de alguna forma completar este tipo de información con lo que se dice a día de hoy en las noticias, ¿vale? Diferencias de género, poquito. Si os fijáis, habitualmente la mayoría de las empresas que están en el top, lo están en el top para hombres y mujeres, tanto para las últimas promociones como para el resto, y poquita cosa más porque creo que ya me he extendido posiblemente demasiado. Un tema muy importante ya para cerrar y es el tema del voluntariado. Y este es un tema, fijaros en la gráfica abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Cada vez es más importante y lo reflejáis más el perfil del voluntariado en el perfil profesional, con lo cual esto no es un aviso a los estudiantes y a los recién regresados, es un aviso a las empresas. Estos elementos cada vez serán más decisivos a la hora de seleccionar las empresas. ¿Y en qué tipo de actividades? Pues educación, servicios sociales, infancia, ciencia y tecnología, reducción de la pobreza, sanidad o medio ambiente. Da lo mismo la edad que tenemos, esas son las causas en las cuales los ingenieros industriales estamos metidos. Resumen, no voy a entrar a volver a contároslo.
os lo haremos accesible, pero quedaros con esta foto. Esta es la foto de las 5 últimas promociones, ¿de acuerdo? Y esta es la foto de más de 20 promociones donde podéis ver parámetros como redes profesionales, empleabilidad o las empresas en las cuales estamos trabajando se pueden conocer, ¿de acuerdo? Y ahí las tenéis vosotros para poder hacer ellos. Juanjo, te paso la palabra. Fenomenal, César. Pues muchísimas gracias por la presentación, por el estudio también. Enhorabuena y muchas gracias por todo este trabajo que has hecho. La verdad que los ingenieros nos encanta ver tanta información y tantos números. Luego ya vamos sacando conclusiones. Así que bueno, pues paso la palabra a Marisa, si te parece. Y cuando quieras, más o menos unos 20 minutos, pero bueno, con cierta flexibilidad. Adelante. Tienes que activar el micrófono. A ver, actívanos el micrófono, Marisa. A ver, César, mira a ver si puedes a lo mejor activar el micrófono de Marisa. Ahora. Ahora está, fenomenal. Ahora, Pues ya está. Ahora ya me escucháis, ¿no? Perfectamente. Y vemos la pantalla. Bueno, pues muy bien. Entonces, bueno, yo soy ingeniero industrial por la Escuela de Castellana. Soy de especialidad de electrónica y automática. Empecé mi carrera profesional en una ingeniería haciendo cosas de automatización de robot y escadas, es decir, una cosa muy cercana a la ingeniería como pensábamos todos y las cosas de la vida. Llevo 20 años en Capgemini, donde soy manager de CSD. He trabajado para empresas como Telefónica, Naturgy, Repsol, Dragados, Energia, es decir, grandes empresas, como decía César. Bueno, y aquí podéis ver un poco pues, mi currículum. El voluntariado es importante, colaboro con el colegio y colaboro con el Instituto de la Ingeniería. Cuando César me propuso el ver esta parte de qué puede hacer un ingeniero en la consultoría, pues yo a veces he pensado que en lo que yo trabajaba, que lo que yo aportaba era algo un poco raro, que no hacía un trabajo muy de ingeniero. Entonces, bueno, pues lo primero es, vamos a por datos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la RAE que es un consultor? Es alguien que da su opinión, una persona experta en una materia. Y esto me parece importante. Porque a veces nos encontramos con temas como, bueno, pues sabemos, Amancio Ortega que dice que los consultores no le ayudan y que entonces que no le parecen muy claros. Yo sí que creo que los consultores lo que tienen que saber hacer es hacer pocas preguntas, pero buenas. Y creo que cada vez más la consultoría tiene que estar basada en hechos y ser una ciencia. Con lo cual, si le unimos a que los ingenieros, entiendo que nos dedicamos a resolver problemas, pues juntando estas dos partes sí que creo que los ingenieros industriales, como podremos ver más adelante, sí que podemos aportar y sí que es un sector en el que tenemos trabajo y creo que vamos a tener cada vez más trabajo. Hice el ejercicio de coger la diapositiva de César y ver las empresas en las que están trabajando los ingenieros, como os ha contado antes, y si marcamos en verde aquellas que son consultoras, bien porque está en la Asociación Española de Consultoría o porque es conocida como la de Price, veis la cantidad de empresas en las que realmente sí que están trabajando los ingenieros industriales. Haciendo el porcentaje, bueno, pues vemos que en las últimas promociones aquí aparece un 32%, mientras que es un 18% en las anteriores. Realmente, si buscamos el detalle de lo que nos va a publicar César, veréis que están prácticamente todas las consultoras, tanto estas como las estratégicas, como McKinsey, Boston. Es decir, los ingenieros industriales sí estamos en las consultoras, sí que tenemos mucho que aportar allí. Bueno, tanto es así que la presidenta de la Asociación de Consultoría de España es una ingeniera industrial por la Politécnica, Elena Salgado, con lo cual, ¿qué más os voy a contar? Además, si vemos un poco el sector en números,
vemos que es un sector que el año pasado subió casi un 6% en los ingresos, dedicándose especialmente a la consultoría. Normalmente las empresas de consultoría tienen un mix entre lo que sería consultoría más o menos pura, outsourcing y temas de desarrollo. Aquí lo que vamos a ver son empresas de consultoría como tal, pero también hay consultores dentro de las propias empresas, es decir, empresas grandes, como hemos visto, como Repsol, como Telefónica, tienen sus propios consultores internos. Es decir, que la labor de consultoría desde el punto de vista de un ingeniero industrial creo que es amplia y creo que enriquece a todos. También podemos ver que es un sector que en épocas en las que hay problemas de trabajo, bueno, pues casi 200.000 profesionales, ha aumentado el número de profesionales. Es un sector de calidad, podemos decir, el empleo en cuanto que la formación es mayor que en otros sectores, la innovación tiene es mayor la inversión en innovación de estas empresas, si bien todos sabemos, y no os lo tengo que contar, pues que es un trabajo que muchas veces tiene mala fama por el número de horas, las exigencias que puedan tener en algunos momentos. Pero también es cierto que te da una visión, te da una riqueza que no todos los demás trabajos que podemos desarrollar nos aporta. ¿Cómo es posible que, teniendo en cuenta el resto de las cifras en España, digamos que estamos ante un sector que está subiendo y que es un sector que da trabajo? Pues la propia Elena Salgado nos lo dice. Es muy fácil, es la transformación digital. Es la que está haciendo que sea un buen momento para la consultoría. Tened en cuenta además que se dice que más o menos el 66% de los profesionales que trabajan en consultoría tienen estudios universitarios superiores y de estos el 74% están especializados en temas de STEM. No tenemos las estadísticas, yo por lo menos no he encontrado estadísticas de ingenieros en detalle, de ingenieros industriales. Pero creo que con estos datos podemos ver que es un sitio donde se puede trabajar. Esta transformación digital es importante por sectores y me ha llamado mucho la atención porque si bien la conclusión que saca la asociación es que la demanda en los servicios financieros sigue creciendo, si nos fijamos en el resto de la tarta, veremos que quitando administraciones públicas, que podría ser un poco de todo, energía y utilities, telecomunicaciones, distribución, fabricación, transportes, son sectores en los cuales los ingenieros industriales yo creo que tenemos mucho que decir, que es parte de nuestro core. Tened en cuenta que cuando hablamos de energía y utilities, hablamos del petróleo, hablamos de la electricidad, del transporte de las aguas, de los gases, es decir, son sectores donde la ingeniería industrial tiene ese conocimiento que decíamos, sí que somos expertos. Y cubre el 41% de los sectores. Además, hay otro dato que creo que es importante y que de cara al futuro nos tiene que ayudar, y es que realmente la digitalización en los servicios financieros es grandísima, todos lo conocemos, pero los sectores en los que tenemos menor transformación digital, en los que tenemos menor digitalización, precisamente son los sectores en los que más podemos volver a aportar, en los que tienen mayor recorrido, energía, utilities y fabricación. Creo que estaremos todos de acuerdo que es imprescindible, que la única manera de conseguir la competitividad de nuestra economía, de salir de los momentos en los que estamos, de conseguir garantizar un futuro, es garantizando nuestras fábricas, garantizando nuestros bienes. Y eso tiene que ser poniéndolos en el siglo XXI. Con lo cual, además, yo aquí os diría que tenemos un amplio espectro y un amplio recorrido en estos sectores que van a ser los que se van a llevar, lógicamente, lo que nos queda de transformación digital. ¿Qué sería la transformación digital? ¿Qué podemos decir que es la transformación digital? Yo no me quiero quedar en simplemente lo que ahora está de moda, que es decir un montón de palabras que nos sirvan a todos para que parezca que sabemos de lo que estamos hablando. Pero realmente sí que creo que es importante el decir que el 28% de los proyectos que exigen nuevas tecnologías, bien metodologías, estamos hablando de proyectos que han llevado temas de cloud, temas de Big Data,
de IoT, que IoT es la sensónica de toda la vida, todo lo que hemos hecho hasta ahora, de inteligencia artificial. Estos son temas que en el ADN de los ingenieros industriales están, es decir, son temas que dominamos. Todos estos temas los podemos resumir en Industria 4.0 o como queráis. Se está estimando que en menos de 5 años los proyectos que más beneficios aporten y por tanto que sean los que más necesitan las empresas son los que van a llevar inteligencia artificial, Big Data y ciberseguridad, que siguen siendo siguen siendo tecnologías en las cuales creo que podemos decir mucho. Aquí también me ha llamado la atención y creo que es una cosa que tenemos que tener todos en cuenta y que ya es algo que éramos conscientes, y son qué es lo que piden las consultoras a sus empleados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que piden? Si veis aquí la parte oscura es qué es lo que piden las consultoras, qué es lo que tienen los candidatos, y el gap, la diferencia, es la parte gris. ¿En qué podemos destacar? ¿Qué creo que destacamos los ingenieros industriales? Nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de trabajar en equipo, nuestra capacidad de nuevas situaciones, de multitarea, de multidisciplinares, todas esas cosas creo que las tenemos bastante asumidas y ahí no tenemos ningún problema. Me ha llamado la atención que las empresas se quejan de orientación al cliente, de habilidades soft, como pueden ser capacidad de comunicación, capacidad emprendedora. Me consta que desde la universidad se están haciendo esfuerzos para que cuando salgamos de la escuela cada vez salgamos más preparados y cada vez estemos más con esta experiencia, pero sí que os animaría y sí que os diría que no solamente vale, como nos ha dicho César, hay que estudiarlo, necesitamos salir, necesitamos aprender, y yo también os diría practicar todas esas cosas que no son exactamente las típicas ciencias que se nos dan por sabidas. Me consta que desde todas partes, incluso el colegio de ingenieros, como os decía la universidad, estamos esforzándonos por dar esa preparación adicional, pero creo que tenemos que ser todos conscientes que la necesitamos. Y bueno, pues llegados aquí, yo me planteaba, bueno, ¿y ahora cómo les explico qué puede ser un proyecto de consultoría que se ha hecho en este caso en Capgemini, que os he dicho que es donde yo trabajo, en el que sé que han participado ingenieros industriales, no exactamente de la Politécnica, pero hay más. Y bueno, pues el servicio de City, para los que viváis en Madrid o en París, estoy segura que lo conocéis. Son los coches, el car sharing, estos que tenemos prácticamente ya por todo Madrid. Claro, en este caso, Capgemini no hizo los coches, no puso los cargadores, no tal. Entonces te quedas pensando y dices, ¿qué fue lo que hicieron? La parte de la consultoría, la parte del análisis de mercado, el ver qué gente, cuáles son los perfiles de los usuarios, cuáles son las cantidades de coches que son necesarios tener en la calle para que den cabida, cómo solucionar los problemas de cargar, de dejar, de cobrar, todo ese tipo de cosas. Es decir, lo que sería hacer un estudio con datos, con las capacidades de una empresa como Ferrovial. Y simplemente para que os hagáis la idea, en el primer año del City en Madrid había 658 coches, son todos iguales, unos Zoes. Se recorrieron 1 millón de kilómetros y el área de servicio son 96 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues ya que os he dicho antes un cliente que no estaba muy contento, en este caso Alfonso Díaz del Río, es ingeniero de caminos, no es industrial, pero bueno. Me ha gustado la frase que decía, porque él lo que viene a decir en la entrevista, os he dejado el enlace al vídeo, es curioso. Él lo que decía es que en este caso Capgemini lo que le habían dado había sido el punto de vista consultor. Le había dado el punto de vista que le había hecho objetivar los datos. Es decir, si bien creo que es cierto que a los consultores muchas veces se les ha echado en cara que
intentan explicarte tu negocio cuando eres tú el que realmente sabes qué es lo que tienes que hacer, sí que creo que puede servir a las empresas para darles una visión completa, una visión desde fuera, ¿vale? Saber hacer las preguntas, como decía el que os he puesto al principio. Con lo cual, permite a algunas empresas el acometer proyectos sin tener que plantearse el formar a su gente, sino el utilizar a empresas de consultoría que tienen expertos que siempre están en este tipo de trabajos. Y desde el punto de vista de los ingenieros, ¿qué es lo que te da? Bueno, pues, ¿qué te da os puedo decir, después de 20 años en grandes empresas? Te da una visión, te da una capacidad de entender la problemática. Es cierto que la necesidad de acercarte al cliente es grande y eso es una cosa que hemos tenido que ir bueno, pues aprendiendo poco a poco. Y yo espero que las nuevas generaciones lo tengáis cada vez más fácil. Pero sí que es cierto que la experiencia en diferentes empresas, en diferentes sectores, te dan una capacidad y te dan una riqueza a la hora de acometer los problemas, a la hora de acometer los nuevos proyectos. Porque ves cómo grandes empresas, en mi caso he tenido la suerte de grandes empresas del país, cómo acometen esos proyectos, cómo solucionan sus problemas, cómo trabajan. Con lo cual yo creo que ahí es una relación que yo creo que es importante y es una relación win-to-win tanto de los consultores como de las empresas a las que entiendo que ayudamos a salir adelante. Y bueno, pues simplemente el contaros un poco por haceros a ver, he pasado aquí. Altran es una de las empresas que han salido en la lista, es una ingeniería consultoría francesa que a partir del 1 de enero del 2021 es parte del grupo Capgemini. En España somos unos 9.000 profesionales, tenemos una empresa que es dedicada explícitamente a lo que sería consultoría, ¿vale? Y de esta empresa el 22% son ingenieros y de ellos la mitad son ingenieros industriales. El resto de los consultores estamos, bueno, pues repartidos en el resto de las unidades. Nos dedicamos a hacer pues, más consultoría de negocio y no estamos adscritos a una unidad en particular. Pero eso no quiere decir que no hagamos pues, un poco de consultoría todos los días. El grupo Capgemini, bueno, pues en el mundo somos 270.000 profesionales en 50 países. Y bueno, pues esas son más o menos las marcas con las que trabajamos. Y simplemente pues animaros a que entréis en el mundo de la consultoría, que creo además que está muy necesitada de la visión que le dan los ingenieros en general y los ingenieros industriales en particular. Y bueno, pues muchas gracias a todos. He intentado reducir. Perfecto, Marisa, perfecto. Muchísimas gracias por la exposición. El tiempo también muy bien. Y bueno, ya luego ampliaremos un poco todo lo que nos puedas decir con preguntas, pero muy interesante la perspectiva tanto del ingeniero como de un sector tan específico y que da tanto empleo, como nos has dicho, como es la consultoría. Estupendo, pues muy bien, pues pasamos con Raúl, que será el tercer ponente y pues adelante, Raúl, con tu experiencia desde el punto de vista de la selección de personal y del headhunting. Adelante. Primero agradeceros ahí a Juanjo, a César, a Marisa, al COIM, a la asociación, a todo el mundo que contéis con nosotros, ¿vale? Para que os podamos dar una visión de qué es lo que hacemos, ¿vale? Lo primero os voy a contar quién soy yo. No soy ingeniero de la Politécnica, ¿vale? Nací en León, así que empecé la técnica allí cuando estaba haciendo tercero factorial, me vine aquí a Madrid, ¿vale? Pero no pude entrar en la Politécnica, así que soy ingeniero industrial del Alfonso X, ¿vale? Es verdad que cuando acabas ingeniería y yo digo que más o menos tus primeros 6, 8 años profesionales no sabes a lo que te vas a dedicar, sales pero no tienes ni idea. Y es verdad que mi padre también es ingeniero, pero yo nunca la había visto con un casco y con unas botas, la había visto con un traje, hablando de gente, de problemas, de inversión, de gente que tenía que despedir, de un montón de cosas.
Pero bueno, yo me puse el casco y las botas y me fui a trabajar a obra ferroviaria por la noche de 12 a 5 de la mañana, cortes de vía, y vi que no era lo que me gustaba. Tenía algún amigo que me hablaba de consultoría y me fui a INECO, ¿vale? Pero aquello estaba lleno de ingenieros de caminos y allí los industriales teníamos poquito que hacer, más en la parte de TIFSA. Así que continué en el mundo de la ingeniería y empecé haciendo ofertas, fui ingeniero de proyectos, jefe de proyectos, y un día dije que me quería ir al equipo comercial y no lo entendía, ¿vale? ¿Por qué me quería ir al equipo comercial? Así que me puse a buscar trabajo y fui ese típico candidato que avanza en un proceso de selección, primera entrevista, segunda, tercera, cuarta, y cuando me van a hacer la oferta, el proceso de selección se cancela, ¿vale? Y me ofrecen pues entrar en una empresa de selección, ¿vale? Es verdad que yo no tenía ni idea de qué era lo que se hacía, ¿vale? Es verdad que ni tenía ni tengo formación en recursos humanos. Tengo únicamente pues 15 años de mi vida dedicándome a esto, así que ya no sé si soy un ingeniero o un psicólogo, ¿vale? Pero lo que hago es complementar un poco pues, lo que decía Marisa. Nosotros decimos que no somos vendedores, somos consultores. Consultor da soluciones. Marisa hace el papel, ¿vale? O qué es lo que tiene que hacer, y yo le pongo a las personas que tienen que hacer eso, ¿vale? Tenemos que pensar que las empresas están llenas de oficinas, de máquinas, de proyectos, pero que sin las personas no funcionarían las cosas, ¿vale? Así que nosotros decimos que ponemos lo más delicado, lo imprescindible y lo que no puede ser digital, sino que es muy analógico, que son las personas, ¿vale? Empezando un poco con esto, os quiero contar que en Robert Walters somos unos 100 empleados, de los cuales 38 somos ingenieros y aproximadamente el 80% ingenieros industriales. Es verdad que lo que dicen de nosotros, que sabemos de todo y no sabemos de nada, pues es algo importante, pero la mayoría de los ingenieros pasa una etapa técnica y luego llenan las escuelas de negocio, en las cuales pues soy profesor, consultor, EOI, IS, IE, y empezamos a hablar de otras cosas, de marketing, de recursos humanos, de ventas, de estrategia, y nos orientamos, y es verdad que sobre todo los industriales, hacia el mundo de la gestión o del management, ¿vale? Paso a daros un poco datos de lo que vemos, ¿vale? A ver si me deja pasar, ¿vale? Ahí podéis ver un poco, si entráis en nuestra página web podéis ver a lo que nos dedicamos, el típico posiciones que puede haber, y veréis que el nivel de especialización es brutal, ¿vale? Y es brutal porque somos ingenieros aquí los que escribimos las ofertas, los que nos sentamos con los clientes que son también ingenieros a definir qué es lo que están buscando, y somos los mismos que nos sentamos con vosotros, candidatos ingenieros, a escuchar y a entender vuestra trayectoria profesional, ¿vale? De todo lo que podemos buscar, y es una cosa que hablaba el otro día con César y con Marisa en el grupo de empleabilidad que tenemos en el Colegio de Ingenieros, es que los ingenieros industriales estamos en todos los sectores ahí. Pues estamos en finanzas, estamos en banca de inversión, en farma, pues el área médica, el hospital de IFEMA, estamos en recursos humanos, estamos en seguros, los peritajes los hacemos nosotros, estamos en IT, mirar César, estamos en el IoT, en el IT, en el OT, estamos en la parte legal, pues todos los contract managers de los grandes proyectos son ingenieros, en parte comercial, en el mundo de retail, el director general de Norauto es ingeniero industrial. Estamos dando soporte, y principalmente donde estamos focalizados, ya que hemos pasado un montón de años en las escuelas, pues es en la parte de real estate, infraestructuras y construcción, en la parte de las grandes ingenierías, en el gas and power, que diréis, ¿qué es el gas and power? Es la nueva denominación del oil and gas, ¿vale? Cómo está cambiando, los recursos naturales, en las renovables, hemos estado, nos hemos ido, y ahora estamos de una manera brutal, y en todo lo que es la industria del supply chain, ¿vale? Para mí el supply chain es desde la materia prima hasta el producto terminado y entregado en el cliente, ¿vale?
de todo ese tipo de posiciones, y os invito a que, yo creo que el reflejo es entrar en la página web y veáis las posiciones y qué es lo que puede encajar, ¿vale? Voy a hablar de tres cosas, ¿vale? Voy a hablar de salarios, ¿vale? Porque es verdad que trabajamos por un salario, porque nos pagan. Si esto fuera gratis, pues preferiríamos estar en la playa, ¿vale? Luego voy a hablar de las habilidades y de las tendencias de contratación más valoradas, es decir, qué nos piden los clientes, pues en los tres principales sectores, en la industria, en la energía y en las infraestructuras, donde estamos metidos, y sobre todo las expectativas ahí. ¿Por qué nos cambiamos? ¿Por qué nos movemos? Ahí esto es activo, pasivo, ¿vale? Dicen que el desarrollo de un país se mide por el número de ingenieros ahí. Es verdad que hoy pues la gente quiere ser instagramer, no sé qué, futbolista, yo qué sé, cada uno quería ser una serie de cosas, pero yo siempre pongo el ejemplo de lo que me decía mi padre. Me decía, Raúl, primero es ingeniero y luego mañana, si te gustan los camiones, arte camionero, ¿vale? Pero de momento tienes que ser ingeniero, ¿vale? Yo creo que las habilidades que da la ingeniería y sobre todo la ingeniería industrial, pues son, bueno, pues lo que nos han enseñado en la carrera, un montón de asignaturas, un montón de sectores y una capacidad brutal analítica. Por eso somos buenos consultores, ¿vale? Es verdad que en los últimos años ha bajado ahí. Ha bajado pues porque hay muchas más carreras ahí, porque se ha diversificado ahí, pero yo creo que los ingenieros vamos a estar siempre, ¿vale? Igual que van a estar los médicos. Yo creo que pocos estudian una ingeniería para probar, ¿vale? Estos en segundo factorial lo dejaron todos, ¿vale? Los demás teníamos algo ahí, cacharreábamos, hacíamos algo por seguir ahí. Pero es verdad que es algo que hay que fomentar, ¿vale? Todo tipo de carreras STEM hay que fomentarlas y nuestra labor, ¿vale? Es, como dicen los ingenieros de caminos, un padre ingeniero de caminos deja una curva mal hecha de la cual siempre nos acordamos para que su hijo la modifique ahí. Por los ingenieros industriales tenemos que seguir, ¿vale? Y es verdad que como estamos en tantos sectores y sabemos de todo y no sabemos de nada, somos poco corporativistas y es algo que nos falta, ¿vale? Y que debemos llevar la bandera de ingeniería industrial como algo muy importante, ¿vale? Voy a hablar un poco de las tendencias y de la remuneración. Voy a empezar por el sector industrial. Es verdad que el mercado está cambiando y se está transformando, ¿vale? Pues pensemos que la industria ahí principalmente no está en Madrid, ¿vale? Pues está en todas las provincias de este país y mucho está en manos de los COVID. Hay una parte de desaceleración que no solo ha venido por el tema de los COVID, ya lo estábamos viendo a finales, principio de año, estaba cambiando esa parte digital. Hay situaciones coyunturales dependiendo de los sectores. Pues hemos vivido y estamos viviendo una pandemia, el sector de la alimentación, pero veamos lo que le ha pasado a la automoción. Se ha parado, se ha caído y se ha vuelto a levantar y ahora tenemos la oportunidad de ir con el coche eléctrico. El tema del Brexit, el proteccionismo, ¿vale? Pensemos que la industria española era capaz de exportar de una forma importante. Bueno, nos toca transformarnos. Es verdad que nos toca optimizarnos, hablar de coste, ¿vale? Antes íbamos con mucho margen, pero cada vez, ¿vale? Pues esa palabra dice mucho y sobre todo lo que hablaba antes César y Marisa, pues hay una revolución, ¿vale? La industria 4.0, no sé si ya estamos en la 5.0, pero hay mucho que decir. Respecto a los salarios, pues yo he hecho el comparativo del 2019-2020, ¿vale? Respecto al 21 estamos preparando ahora un poco cómo viene, pero va a ser un poco incógnita, ¿vale? 2019 estuvo bien, 2020 para los ingenieros industriales y en estos sectores ha estado bien, ha estado estable, no ha caído, dependiendo de las áreas o dónde se ha movido, pero es verdad que vamos a vivir, por la situación que están manteniendo las empresas, pues una contención, ¿vale? Dependiendo del perfil y un poco el área. Aquí podéis ver que diremos todos, oye, pues son unos salarios buenos. Es verdad que yo creo que somos un sector y hablamos de un paro pues casi residual y estamos bien pagados, ¿vale? En las áreas donde estemos, porque es verdad
que fuera de que nuestra titulación es muy amplia, luego estamos muy especializados, ¿vale? Ahí os he puesto algunos de los ejemplos de lo que hemos visto respecto 2009-2020, dependiendo de los años de experiencias. Está claro que contra más años, pues normalmente más salario, pero puede ser que no, ¿vale? Y dependiendo, hay áreas, pues, en las, por ejemplo, la exportación, que los salarios en los más junior han bajado, ¿vale? Pero ahí podéis ver un poco el ejemplo de las posiciones que reclutamos y las que podéis ver en la página web y donde podéis aplicar y optar a esos puestos. Pues el plant manager, el director de producción, el de logística, el supply chain, el de mejora, el de calidad. O sea, estamos hablando de muchas cosas que impactan de forma importante en toda la industria, ¿vale? Pero todo tipo de perfiles, ¿vale? Y dependiendo, pues el nivel, la gestión de los equipos, pues depende un poco el rango salarial, ¿vale? Si hablamos del sector energético, pues esto es una bomba y lo decía Juanjo, ¿vale? Cuando yo entré en el mundo de la selección, que era el año 2005, estábamos en los ciclos combinados. Luego vino la eólica, luego vino la fotovoltaica, luego vinieron las termosolares, luego se paró completamente y ahora aquí esto es una locura, ¿vale? El mundo de las energías renovables es un vector de apuesta claro, esto no vuelve para atrás, las térmicas las hemos cerrado, las nucleares van a estar ahí. Y el gas cada vez más está diciendo cosas, el otro día lo decía la ministra, hidrógeno, GNL, GNC, una apuesta importante en el transporte. Las utilities están cambiando, ya no son más el grandes paraguas, escuchamos como un Repsol, un Cepsa quieren ser una utility, comercializadoras de energía, todos van a hacer un poco de todo, ¿vale? Venimos de escenarios en la parte de oil and gas complicados, pues eso que marcaba César, los Intexas, los Tecnas, los Sacires industriales, se han puesto a hacer EPCs y nos hemos metido en camisas de 11 varas y complicado, ¿vale? Hacer grandes proyectos. Pero eso está cambiando, ¿vale? Y el mercado está yendo hacia el gas y el gas es un backup para las renovables y las renovables ahí van a estar, no se van a parar, ¿vale? Pues serán eólicas, serán fotovoltaicas, será el Smart Grid, será la gestión en remoto, la parte digital va a decir un montón de cosas. Son dos sectores, el oil and gas, pues ahora un poco más tocado, y el de las renovables en un crecimiento y con un exponencial en salarios pues brutal. Ahí podéis también ver alguna de las referencias en rangos salariales. De todas formas, como luego vais a tener la presentación, podéis verlo en más detalle, si estáis bien pagados, si estáis mal pagados, ¿sabes? Toda la parte de minería, de cemento, ¿vale? Que creo que también es importante. Las materias primas, pues van a ser necesarias, pues el litio para las baterías, todo lo que se vaya a mover, pues yo creo que va a ser importante. El área de las infraestructuras, aunque es un mundo más de los arquitectos y de los ingenieros de caminos, en todas las instalaciones estamos nosotros, ¿vale? Pues toda la parte del hospitality, toda la parte de la climatización, de los ascensores, de la climatización, de protección contra incendios, ascensores y sobre todo otro de los vectores que está moviendo ahora Europa, y es la rehabilitación, la eficiencia energética. Es increíble lo que está sacando IDAE y por dónde se va moviendo, pero es verdad que es un área mucho más civilero, aunque los industriales también estamos ahí metidos, ahí en las constructoras, en las concesionarias, a lo mejor no estamos a pie de obra, pero estamos modelizando proyectos de energía en la parte de financiación estructurada. Es verdad que en ese área es importante. Las constructoras pues siguen contratando, tampoco es que se han parado, es verdad que esto es un poco como los bancos, son grandes constructoras y ahora están yendo a un modelo de concentración y parece que cambiando el modelo de mercado, pues vemos como Florentino vende Cobra, pero vende Cobra para entrar en el accionariado de Vinci, ¿vale? Entonces, muchas veces esos movimientos son estratégicos, van a ir a construir todo tipo de proyectos, eólica, fotovoltaica, plantas de agua, desaladoras, energía, de todo, ¿vale? Y luego lo van a mover en modelo concesional, ¿vale? Pues a rentabilidad, ya que los gobiernos no tienen tanto dinero para poderlo desarrollar. Los salarios ahí, pues se han contenido a nivel internacional,
bueno, pues yo creo que de una forma más importante en modelos expatriados o local plus, ¿vale? Es verdad que con la situación que tenemos ahora, complicado mover a la gente, pero para el año 2021 tampoco esperamos grandes crecimientos, ¿vale? Aquí también podéis ver ejemplos, lo paso un poco rápido porque luego lo tendréis y cada uno querrá ver específicamente qué posición tiene y en qué sector está, ¿vale? Sí, importante gestión de proyectos, ¿vale? De una forma importante, gestión de contratos, gestión de costes, gestión de procesos, ¿vale? Evolucionando hacia otras áreas. Y el mundo del retail, ¿vale? El retail y de la edificación. Es verdad que ahí también es un mundo donde estamos metidos los industriales de manera también importante. Como os comentaba, todas las instalaciones de un edificio, pues las tocamos nosotros, es competencia nuestra, aunque ahí estamos pegándonos con los arquitectos, ¿vale? Es verdad que es un sector que no ha parado, ¿vale? Y que salarialmente ha ido bien, ¿vale? Porque es verdad que cuando el dinero en el banco no da nada, pues el único punto de inversión, ¿vale? En los últimos años, y yo creo que a futuro, porque la pandemia se acabará y seguiremos siendo, yo creo que el país para retirarse, o ahora con todo esto del teletrabajo, para que muchos europeos ahí pues decidan venir con la calidad que tenemos de vida en España, ¿vale? Entonces, es verdad que es un sector que no ha sufrido, ¿vale? Desde esa parte, aunque vemos más moderado. Si conocéis a alguien en cualquier banco, se siguen dando hipotecas y las promociones no se han parado. Es verdad que a lo mejor el promotor necesita un poquito más de número vendido para poder salir adelante, pero bueno, el riesgo es libre, ¿vale? Podéis ver ahí también perfiles donde estamos, en la parte de facility, en la parte sobre todo técnica, de diseño, de estudios, de todo tipo de instalaciones, ¿vale? Y aquí, sobre todo un poco una conclusión en la retribución salarial ahí. Sobre todo los más seniors, sus subidas han sido mayores, y es verdad que en los juniors pues las subidas no han sido tan altas, pero han sido considerables, ¿vale? Sobre todo salarios más altos con la parte de especialización y cosas importantes, variables, ¿vale? Que nos midan por productividad, ¿vale? Que nos midan por unos objetivos, ¿vale? Yo creo que solo los ingenieros lo entendemos muy bien, pero no todo tipo de posiciones entiende la variabilidad en los salarios, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Pues buscamos habilidades directivas, ¿vale? Hablamos de los ingenieros industriales que el porcentaje más grande de directivos en todo tipo de compañías son ingenieros industriales. Gestión de equipos, lo hablaba Marisa, orientación a resultados, implicación, trabajo en equipo ahí. Esas partes que no nos han enseñado en la escuela, pero que las tenemos ahí innatas y que las vamos desarrollando a lo largo de los años. Esto es un poco una visión, ¿vale? Pues por dónde estamos viendo, ¿vale? Por si alguno está buscando trabajo, por dónde debería ir y por dónde se debería mover. Automatización, robotización, packaging, primer equipo, logística, supply chain. Hemos vivido una pandemia, pero no nos ha faltado de nada, ¿vale? O sea, la producción no ha parado, la logística no ha parado en cualquiera de los sectores. No nos ha faltado energía, no nos ha faltado agua, que también estamos en el sector de agua. O sea, yo creo que es importante todo lo que ha aportado el sector industrial, ¿vale? Con COVID, sin COVID, las plantas no han parado, ¿vale? Es verdad que ha bajado la carga de trabajo, pero no han parado. Y los que han parado, que eran grandes plantas de automoción, no era por un problema, era un problema por la parte de bienes que no les llegaba materia prima, ¿vale? Liderazgo, capacidad, versatilidad, habilidades comunicativas, orientación a resultados ahí, que son cosas que parece que es normal que buscaríamos a alguien para incorporar a nuestros equipos habilidades, pues cada vez es más importante, ¿vale? Hay los perfiles más buscados en el 2020. En el área de oil and gas, ¿vale? Pues hoy vamos hacia el hidrógeno, vamos hacia el GNL, hacia el GNC, hacia otros sectores, ¿vale?
que lo que era la pura exploración y producción de los negocios. Las energías renovables, las instalaciones, la gestión de los contratos, la planificación. Entonces, vamos a tener que ir jugando con un mix si queremos evolucionar hacia ese 100%, que no sé si será algo épico, ¿vale? Pero sí se van a tener que mantener ese mix energético todo tipo de sectores, ¿vale? Liderazgo, adaptación, orientación, dinamismo, resiliencia, ¿vale? Las palabras que parece que todos deseamos ahí. Entonces, esa parte junto con la gestión del contrato, el desarrollo de negocio, esa parte de la ingeniería que siempre es necesaria, ¿vale?, desarrollar en estos dos sectores. En la parte de la construcción, de las infraestructuras y del real estate, pues están cambiando, ¿vale? Incluso estamos empezando a escuchar construcción industrializada, ¿vale? Algo que creo que no le gusta a los arquitectos ni a los de caminos, industrializada. Todo va a procesos, es una parte importante. Estamos entrando en las constructoras a mejorarles los procesos, los costes, a decirle lo que es el project ahí, no que hay que meter hormigón y ferralla, sino que hay una parte importante en un proyecto EPC de que hay que controlar tiempos, que hay equipos sensibles. Entonces, es verdad que hay algo que los industriales todavía lo llevamos un poco más tarde, pero es la parte del BIM, ¿vale?, del Revit, de la gestión del proyecto. Nosotros sabíamos del project, del BAN, del TIR y del payback. Eso es las palabras que sabíamos en iniciales, pero el BIM cada vez es más importante. La gestión, los tiempos. ¿Sabes? Que hablemos en construcción de 4.0, de digitalización. ¿Sabes? Esa parte yo creo que es importante, ¿vale? Y es un sector que está en plena transformación. Perfiles en costes, en desarrollo de proyecto, en contratos, en calidad y skills, pues muy parecidos que en los demás sectores. Dinamismo, resiliencia, iniciativa, adaptación al cambio. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos está tocando vivir. ¿Qué buscamos ahí o por qué estamos en las empresas ahí? Yo creo que la pandemia nos está haciendo cambiar la forma de ser ahí. Antes decía Marisa que consultoría, ¿vale? Es verdad que a lo mejor vuestra consultoría es de trabajar más. Yo cuando empecé en consultoría se trabajaba un montón, pero los viernes nos vamos a las 3, aquí a las 6:30, si no hay candidatos se va para casa e incluso teletrabajamos, ¿vale? Yo creo que los medios telemáticos y que no sea tan presencial, pues nos está permitiendo también vivir un poquito mejor, ¿vale? Pero es verdad que nosotros como ingenieros, ya hablábamos del coste del proyecto, una de las partes más importantes por la que nos cambiaríamos sería por un mejor salario, ¿vale? Por el desarrollo profesional, por una cultura de trabajo, por la conciliación, vida laboral y familiar. Es verdad que los ingenieros industriales somos de trabajar un montón, ¿vale? No conozco, a lo mejor en otras disciplinas de ingeniería, pero los industriales no paramos ahí, no paramos. Somos gente empezó álgebra, cálculo, mecánica 1, mecánica 2, elasticidad 1, resistencia, máquinas. O sea, sabíamos que hasta que no se acabara, ¿vale?, y nos dieran el título y presentáramos el proyecto, no acabábamos. Entonces, esa parte en el ingeniero industrial nos hace de que el salario sea una parte muy importante, ¿vale?, para nosotros. Es verdad que hay algo importante, y es que las ingenierías se van a encontrar sin ingenieros o con pocos ingenieros en los próximos años ahí. ¿Por qué? Porque un desarrollador en iOS, en Android, en JavaScript, pues está en pantalón corto, no tiene que estar en la oficina, ni con un traje, ni con problemas económicos ahí, y es verdad que se paga muy bien, pero con todo el tema del teletrabajo, pues a lo mejor esas profesiones que son muchísimo más telemáticas, pues se hacen en la India o en China, ¿vale? Tienen la posibilidad de una forma importante de deslocalizarse. Por lo tanto, el impacto en el sector industrial debe ser importante y debemos reflexionar a que tiene que haber una industria, y una industria potente, ya sea en renovables, ya sea en automoción, ya sea en mejora de procesos, ya sea en nuclear, ya sea en lo que sea, pero tenemos que tener
y tiene que haber una apuesta en el I+D, y yo creo que ahora se está haciendo muy bien. El hidrógeno, pues venga el hidrógeno. El coche eléctrico, las renovables, creo que es algo importante. El BIM, en cada una de las disciplinas donde trabajemos debemos avanzar. Y sobre todo, que muchas veces no es el candidato que está en el paro. Ahí cualquiera de los que estamos trabajando, pues también nos estamos moviendo, también tenemos una incertidumbre. Yo os diría que en un momento, y hablaba Juanjo de que se está pasando mal ahí, pues los ingenieros industriales no lo estamos pasando mal, ¿vale? Como sector, y nos seguimos moviendo, ¿vale? O sea, seguimos buscando un cambio ahí. Yo me acuerdo un profesor que decía que éramos como zapadores, ¿vale? Somos los primeros que llegamos a la playa, lo preparamos, lo montamos, y cuando se ha acabado el ciclo combinado hay que empezar otro de cero, hay que empezar otro proyecto de cero. Y esa parte, yo creo que en los ingenieros industriales es una de las características que nos han enseñado las escuelas donde hemos estado. Es importante, bueno, pues estar siempre viendo, pues lo que decía César, hay que estar en LinkedIn, hay que estar activo, siempre puede haber una oportunidad, y que no es lo mismo los empleados más senior, ¿vale? Y me considero un senior ya un poquito, con 45 años, y es que no nos hemos cambiado ahí. Mi abuelo entró en Renfe y se jubiló en Renfe, mi padre ha vivido en 4 países y ha pasado por 6 compañías, y lo que vamos a ver en las próximas generaciones es que van a trabajar por proyectos, se van a ir, van a volver, van a aportar, van a estar en otros países, van a salir fuera, va a ser otra visión totalmente diferente, ¿vale? ¿Por dónde llegamos o por dónde nos movemos? Pues es verdad que todavía España sigue siendo un país de referencias, ¿vale? Llegamos a los trabajos a través de referencias, pero cada vez más pues estamos las consultoras, ¿vale? Para poder ayudar, para poder reforzarlo. LinkedIn está ahí, pero LinkedIn es un complemento, ¿vale? Y muchas veces, pues a través de email. Tenéis que pensar que en la consultoría de recursos humanos todo el proceso puede ser online, pero hasta que no haya una entrevista presencial, eso no funciona. Hace muchos años Google hizo un proceso de selección totalmente telemático, reclutó a 5 personas en las que los jefes pues ni les entrevistaron ni les conocieron. Ninguna de esas personas sigue en Google, ¿vale? Entonces, es verdad que somos analógicos, ¿vale? Somos de relaciones personales ahí. Si no conoces a la persona, nunca la vas a incorporar a tu proyecto. Ya finalizando, ¿vale? El señor Robert Walters, que vive y físicamente está ahí. Este es un hombre que se ha dedicado a moverse por todo el mundo, pues a día de hoy, pues por los 34 países, viendo todo tipo de empresas, cómo reclutaban y qué hacían. Y cuando estuvo aquí en España, en la entrevista que le hizo Expansión, dijo que si tuviera 22 años estudiaría para ser ingeniero, es un trabajo seguro. Somos polivalentes, estamos en todos los sectores, y yo creo que tenemos capacidad de gestión, capacidad de producción, estamos orientados a los resultados financieros. Yo creo que es un perfil muy completo, y que muchas veces el cliente te dice: oye, Raúl, pues si es industrial mejor, ¿vale? Fuera de que los ingenieros de caminos entre ellos siempre se quieren, ¿vale? Y hay algún otro sector más corporativista, pero es algo que tenemos que poner en valor. Y hemos acabado. Pues fenomenal, Raúl. Muchísimas gracias por tu intervención. Nos has dado un barniz muy amplio, tanto de las capacidades de los ingenieros como sobre todo de las distintas salidas y la distinta realidad que se viven en los diferentes sectores. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, aparte de algunas que han estado poniendo aquí en el chat. Yo tengo aquí unas cuantas. Yo por enmarcar un poco, pues sí que señalaría que dentro del contexto en el que estamos de empleabilidad, pues al final había una transparencia muy interesante de César, donde teníamos que actualmente en las últimas generaciones el 25% de los ingenieros están trabajando en 21 empresas. O sea, 20 empresas ocupan la 1/4 parte de los ingenieros, que además se está concentrando, porque antes eran 30
en las últimas 20 generaciones son 30 las que ocupan este 25% de ingenieros. O sea que bastante concentrado en cuanto a empresas. Si escuchamos a Marisa lo que nos ha contado, también bastante concentrado en términos porcentuales, por supuesto, en el área de consultoría. Entonces, al final, hay mucha más variación dentro de, aunque tengamos esta concentración, pero efectivamente hay mucha más variación, ¿no? Hay varias preguntas que orientan o que preguntan pensando en los primeros años de incorporación al mercado laboral, si puede haber algún valor añadido en comenzar en un área o en otra. Por ejemplo, comenzamos en consultoría, comenzamos en labores, como en el comentario que ha hecho Raúl, de ponerse el casco, quizá en labores más, preguntaban más manuales o algo así, pero bueno, quizá más técnicas, más concretas, más específicas, y luego a lo mejor se va ampliando un poco la pirámide. La valoración o no, o lo importante que puede llegar a ser el hacer cierto tipo de titulaciones o de certificaciones, de certificación de proyecto. Otro también preguntaba, me estoy especializando en tema de Big Data, o sea, especificaciones así claras. Entonces, un poco a ver cuál de vosotros o varios de vosotros que orientéis un poco algún comentario respecto a esto. O sea, el valor añadido que puede dar para el comienzo de una carrera profesional, el entrar por unas labores técnicas o no, el entrar por consultoría o no, y el dedicarme a lo mejor el primer año o los 2 primeros a hacer alguna certificación especial o no. Así que el que queráis. Bueno, pues si queréis, puedo empezar yo. Yo empecé en una cosa manchándome las manos, que he visto en uno de los comentarios. Yo recuerdo haberme ido a Carcesa, a Don Benito, a la fábrica, con 3 operarios para montar todas las tuberías que llevaban el agua en una de las fábricas que hacían el tomate apis y hacer el escada. Entonces, bueno, ahí tengo esa visión. Después la vida me llevó y decidí que me iba más a las oficinas y que me iba a dedicar a una cosa más de consultoría. Con lo cual yo ahí lo que te diría es lo que más te interese, donde puedas entrar. Si entras directamente en una consultora, pues las consultoras son muy dadas a coger junior y que hagan la carrera en la empresa. A la pregunta de las certificaciones, yo sí os las recomiendo. Cuando estás empezando tu carrera y solo tienes el título de ingeniero industrial, tienes que dar algo que te diferencie. A mí me contaba una amiga, no sé si Raúl no estará de acuerdo, a mí me contaba una amiga de recursos humanos que me decía que si tú vas a una empresa y le dices, mira, es que yo gestiono muy bien los proyectos porque yo sé mucho de gestionar proyectos, tenía que creerte. Pero que si tú ibas con un título de PMI, que es el que tengo yo, vas así, se la quitaba un poco su responsabilidad porque ella decía, hay una entidad con suficiente prestigio en el mundo que dice que esta señora sabe gestionar proyectos porque ha sacado su titulación. Sí que es cierto que una de las cosas que os he dicho es que ha aumentado el porcentaje de formación en las consultoras y es una forma de demostrar tu formación, ¿vale? Tus certificados. También es cierto que hay ciertos certificados, igual que ciertos máster, que no le sacas todo el jugo cuando los haces nada más terminar la carrera, sin una cierta experiencia. Entonces, tampoco esto puede ser un blanco negro. Habría que ver cada una las cosas, en qué momento puede ser interesante el certificarte. Pero desde luego, todo lo que sea formación adicional y que puedas demostrar que tienes esa formación, creo que te va a ayudar. He visto otra pregunta directamente a Capgemini. El ir fuera de España y el volver. En mi empresa os puedo decir que el consejero delegado que hay ahora mismo, que es Francisco Bermúdez, entró cuando entré yo, él era gerente, ahora es consejero delegado y ha estado en Europa varios años. Con lo cual, bueno, pues cada empresa es un mundo y cada situación puede ser importante. Yo creo que las consultoras es donde más capacidad hay de vuelta, los repatriados, el tener cierta cargos directivos. Y otro que he visto que me decía lo del Big Data, ahí a veces cometemos un error. Es decir, los ingenieros industriales tenemos que poner en valor nuestra capacidad. Entonces, Big Data es todo
desde el que pica los datos, me decían el otro día mis compañeras, mis equipos, desde el que tiene que picar un dato, el que tiene que hacer una migración de datos o lo que llaman los arquitectos de datos, ingenieros de datos, que es gente con una visión tanto del negocio como del problema que queremos resolver, como de las tecnologías que podemos utilizar y que eres el que diseñas cómo se va a hacer. No quiere decir que un ingeniero industrial que tiene conocimientos de Big Data se ponga a lanzar sentencias en una base de datos para sacar datos. Ahí creo que lo que se requiere de nosotros es nuestra capacidad de abstraernos, de ver el problema desde arriba. Compararnos con otras ingenierías, lo estamos grabando, me estáis poniendo una situación muy difícil. Pero yo sí que creo que los ingenieros industriales, esa preparación que decía Raúl, de verlo todo, o sea, cuando yo estudiaba, o sea, hace muchos años, dábamos un poco de todas las especialidades, es decir, todos veíamos un poco de las demás, con lo cual, cuando vamos a una empresa como Repsol y te hablan de una refinería, yo sí que he detectado que yo sí veo la refinería, yo sí veo la torre de destilación en la cual entra el crudo, sale el gas. Y hay otra gente pues que le cuesta más ver esa parte física, con lo cual yo sí que creo que tenemos un añadido. Y no sé si me dejo alguna de las preguntas un poco más Bueno, dirigidas. luego en el siguiente turno, Marisa, que si no vas a Vale, hacer ya me callo, sabéis que a mí me cuesta. el barrido de todo lo que preguntas. Muchas gracias, Marisa. Raúl, no sé, o César, no sé si queréis comentar algo al respecto. A ver, sobre el tema del acceso al mundo laboral. Sé que va a sonar un poco mal, pero os diría que da lo mismo. Y me explico, ¿de acuerdo? Estamos en un país, España, en el cual el fallo se ve muy mal. Es aquello, es que lo he hecho y fíjate porque le ha salido mal. Tenemos que perder, sobre todo en los primeros años, donde igual pues, las responsabilidades que podéis arrastrar son menores, el miedo a fallar. Eso sí, intentar aseguraros que cuando falléis rápido, falléis barato y podáis ir a la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, elegid lo que más os guste de lo que están ofreciendo. Elegid lo que suponga, pues igual, mancharos las manos. Elegid lo que sea, pero pensad que a día de hoy una vida profesional, una carrera profesional, son 40 años. Y lo que empecéis ahora, como decía antes Raúl, no se va a parecer en absoluto a cómo terminéis, porque no estáis pensando en entrar en un sitio para los próximos 10 años. Entonces, empezad por algo que os ofrezcan que os parezca razonablemente bueno, ¿de acuerdo? Y que si luego aquello nos gusta, desde el propio trabajo buscar otro sitio que os guste más, un proyecto que os motive más, otra área, diciendo, mira, yo creía que me iba a encantar ponerme con el mundo del Big Data, pero yo creo que prefiero irme a afinar motores, ¿de acuerdo? Y en relación con lo que comentabas de pringaros las manos, por ejemplo, el tema de los motores. Hay una ingeniera industrial que ha salido allí de la Escuela Castellana, que es Marga Torres, que está como responsable de la parte de potencia del motor de Fórmula 1 de McLaren. Es decir, parte del triunfo de alguien como Lewis Hamilton estaba en una ingeniería industrial de la escuela. ¿Qué es lo que ocurre con lo de mancharse las manos? Que cada vez ese trabajo de campo va a ser menos de mancharse las manos. Y ahí también los ingenieros industriales tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque sectores como el de la construcción, lo de estar a pie de obra, ¿de acuerdo? Cada vez va a ser menos de mancharse las manos y va a ser más de pensar como ingenieros cómo puedo industrializar ese proceso. ¿Cómo puedo estar ahí a pie de obra, ¿de acuerdo? No con lápiz y boli mirando planos, sino teniendo el proceso digitalizado con una tablet. ¿Cómo puedo hacer una inspección de unas líneas eléctricas no con visión manual, sino con drones, como está haciendo Iberdrola? Es decir, que esos trabajos de campo cada vez más van a ser trabajos tecnológicos. Y ahí tenemos también un campo de trabajo brutal para los próximos años. Muy bien, gracias, César. ¿Nos comentas algo, Raúl, sobre esto? Sí, hombre, yo lo primero creo que el venir a trabajar algo que no te gusta, ¿vale? Pues es muy complicado, ¿vale? Y venir todos los días y pasarte 8 o 10 horas en algo que no te gusta, por lo tanto, uno tiene que entrar en un sitio a trabajar, ¿vale? Si te vuelves muy exquisito, se te pasan los años y no trabajas, ¿vale? Entonces hay que entrar,
hay que probar, hay que ver, hay que darse un tiempo, pero bueno, pues si no te gusta, pues hay que seguir buscando, ¿vale? Y yo animo a todo el mundo a, o sea, esto de estar sentado en la silla, enfadado con el mundo, con la empresa, pues esto pues es una pena, ¿vale? Es una pena. Yo, a la gente que está conmigo ahí, que dice, no, en consultoría hay mucha rotación, todos mis managers, yo llevo en esta compañía 10 años, los demás llevan 8 conmigo y no se han ido ahí. Y la gente se queda en consultoría. Hay otros que no les ha gustado y yo tenía una consultora que le quería ir a obra y pues llamé a una constructora donde tenía un amigo, el director de recursos humanos, le dije, oye, pues esta chica seguro que lo hace muy bien, pero no quiere estar aquí. Entonces, al que no le guste, pues que busque otro sitio ahí. Nadie te obliga a estar en la empresa. Y creo que en los primeros años, pues aunque luego no nos gusta que pase eso dentro de las empresas, hay que picotear y hay que ver si te gusta o no te gusta ahí. Si te gusta, pues como bien decía Marisa, pues tienes todo el camino por desarrollar. Pero pasarse tampoco toda la vida picoteando por ahí, pues es un problema, porque luego no sabes dónde vas a estar y cuando te des cuenta, pues se te han pasado esos años profesionales de desarrollarte. Yo creo que como en todo proyecto, pues hay una fase de aprendizaje, luego hay una fase de meseta y otra fase de crecimiento profesional. Cada uno lo marca en un determinado momento. Entonces, confundirse totalmente. Yo os contaba mi ejemplo en los inicios. Llegué a montar esto en el año 2010 en Robert Walters con 2 empleados y hoy somos 130. Llevo 10 años. Tampoco pensaba iba a estar 10 años. Pero yo qué sé, he ido creciendo, he ido desarrollándome, la compañía me ha dado nuevos proyectos. O sea, esa yo creo que es la parte más importante y sobre todo lo que yo quiero transmitir a la gente más junior es que no se impaciente, ¿vale? Que vamos a trabajar como poco hasta los 67 años. Entonces, no queráis ser project managers mañana, no queráis ser jefes mañana, ahí tendréis vuestro aprendizaje. Es verdad que es algo que vais a ir aprendiendo con los años, pero no tengáis prisa, no creáis que lo tenéis que saber todo, igual que en primero no sabíamos lo que iba a pasar cuando llegabas a sexto. Ahí, esa parte importante. De lo que hablabais antes de las certificaciones, pues hay certificaciones que sí aportan en los perfiles más junior y certificaciones o másters, si lo podemos llamar, que no te aportan nada siendo junior. O sea, no vale de nada irte a cualquier top business school a gastarte una pasta cuando no tienes un P&L, cuando no tienes capacidad de gestión de equipo. O sea, hay una amplia scope de máster en España donde se puede hacer. Y yo creo que hay que ir allí, hay que sentarse, hay que escuchar y ver para qué colectivo está preparado, por qué quieres hacerte un PMP, por qué te quieres certificar ahí. Pues está claro que para los perfiles junior es muy bueno porque te va a dar una visión de lo que te vas a encontrar luego en la empresa, quién es el stakeholder, quién sí, quién no. Fuera de que luego te saques el título y apruebes el examen o no, las certificaciones están bien, ¿vale? No tienes, yo muchas veces digo, tu nivel de inglés no es que hace X años aprobaste el FIRST o el TOEFL. No, si hace 15 años que no lo usas no vale de nada, pues igual con las certificaciones. Puedes haberte certificado hace 15 años en gestión de proyectos, pero si lo que te dedicas es a otra cosa, pues las certificaciones, yo creo que el aprendizaje y la formación es continua, ¿vale? Ya sea vía másters o vía del día a día, ¿vale? O sea, yo creo que hay MOOCs, hay un montón de formación gratuita donde es necesario, ¿vale? Y yo creo que el mercado laboral lo obliga, ¿eh? Fenomenal. Pues aunando un poco distintos comentarios sueltos que habéis hecho respecto al cambio de paradigma que tenemos. Bueno, primero, ya nos ha dicho Raúl que efectivamente la tendencia que ahora tenemos en el mercado nos llevará a unas condiciones futuras que van a ser diferentes a los chavales que estén ahora empezando la carrera o terminando o dentro de 5 años. O sea, hay una evolución de tendencias. Muchas de ellas son más o menos previsibles, otras igual no tanto. Entonces, ejemplos como el que ha dicho César, que efectivamente yo, por lo menos mi apreciación también es así, que se sigue penalizando el error en España culturalmente, pero yo creo que menos que antes.
hay paradigmas que probablemente vayan a ir cambiando, como este, paradigmas como el tiempo medio en el que se está, digamos, rotación media en la empresa, como decía Raúl, con su padre, con él mismo, y probablemente esta rotación va en aumento. No lo sé la experiencia que nos puede decir Marisa, antes era muy típico el comenzar la carrera en consultoría y luego pasar a cliente. Entonces, sí os agradecería una intervención de los tres, no solo los paradigmas que ya hemos visto que han ido ocurriendo en los últimos años, sino qué podemos adelantar o previsiblemente esperar de cómo van a ir cambiando estos paradigmas desde la contratación, desde los clientes, ámbitos incluso culturales, sociales, etcétera. Empezamos por Marisa, ¿te parece? Vale. Sí, efectivamente, es un poco lo que os decía. Es muy típico entrar muy jovencitos a una empresa consultora, puedes seguir tu carrera en la propia empresa o saltar a empresas cliente. Yo creo que eso se va a reducir. Cada vez más las empresas intentan pues contratar para proyectos muy puntuales, una consultora les sirve, mientras que si contratan gente que después no es capaz de mantener el nivel de formación que deberían de tener para estar al día, pues eso les complica. Con lo cual, si bien es cierto que mucho porcentaje de las consultoras saltan a empresas finales, yo creo que se mantiene la gente que se queda. Y también lo que dice César lo he visto a mi alrededor. Cuanto más jóvenes son, más capacidad de cambiar, de saltar, de ir de una a otra. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias, Marisa. César. Bueno, a ver, de forma rápida te contaría. A donde vamos, y Raúl has puesto antes, vamos a conceptos donde es menos el empleo de por vida y más el empleo de proyecto, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos incluso dentro de las propias empresas donde llega un momento en el que dices, oh, yo es que ya si quiero evolucionar y tengo, que es otro segmento que también merecería una charla aparte, el segmento de los 50i, ¿de acuerdo? Ya tienes tu tope en la empresa, de repente dicen, vamos a recolocar y tal. Y al final te encuentras con ese momento, todos nos tendremos que reinventar, convertirnos casi en consultores independientes o en empresarios de nosotros mismos, buscar un nicho de mercado y perseguirlo, que no es ni más ni menos que vender nuestro conocimiento y vender nuestros proyectos y conseguir esos clientes por nosotros mismos. Al final, lo importante de este cambio de paradigma es que la responsabilidad que hace 20 años la poníamos del lado de la empresa, toda, o sea, desde el sueldo a final de mes, lo cual es bastante evidente, pero también de mi plan de carrera, de mi plan de formación, de qué es lo que voy a hacer, tal, todo eso lo ponía del lado de la empresa, ya no es del lado de la empresa, ya es de mi lado. O sea, todo lo que yo invierta, porque yo quiero continuamente decirme, es que estoy trabajando en un sector, pero estoy viendo que lo que va a ir es la inteligencia artificial. O estoy trabajando ahora mismo lo que decíamos antes de oil and gas, pero es que quiero pasarme el mundo de las renovables. En muchos casos, la empresa ya no va a pagar por esa formación, ¿de acuerdo? Por ese replanteamiento, por esa reinvención, y soy yo el que una vez que termina mi jornada laboral, aparte de hacer networking, tendré que ir a eventos relacionados con esa reinvención, tendré que leer, tendré que estudiar, tendré que apuntarme a un curso en la propia escuela, en el colegio o en cualquier otro sitio para reinventarme. Y ese es el principal cambio de paradigma. Esa responsabilidad, esa formación continua, esa carrera profesional que hasta ahora yo ponía sobre todo en manos de mi gran empresa, ¿de acuerdo? Ahora es responsabilidad mía. Y todo lo que tenga que hacer yo en mi vida profesional me lo tengo que ir echando a mi mochila para ir reinventándome de forma continua, en mi empresa o fuera de ella. Fenomenal. Gracias, César. Raúl, ¿nos comentas algo? Tienes que encender el micrófono. Ahí. Muchas gracias. Yo creo que todo está cambiando, ¿vale? Si cuando estábamos en la escuela alguien nos habla del hidrógeno, nos hablan del coche eléctrico, nos hablan de las renovables, de cómo va cambiando el mundo, pues nadie lo hubiera pensado. Así que el mundo va muy rápido, yo creo que a veces demasiado rápido, y somos nosotros los que tenemos que parar ahí. Es verdad que depende de los sectores.
es el candidato el que decide a qué empresa se incorpora, ¿vale? Y esto va a ser cada vez más, ¿vale? Pues hay menos niños, habrá menos ingenieros ahí y podrán decidir hacia dónde van. Y eso me está pasando, pues no sé, con la Asociación Empresarial Eólica, que están volviendo, ¿vale?, los sectores y las empresas a la universidad. Pues tendrán que formar a la gente en eólica ahí, pues tendrán que patrocinar cátedras, pues tendrán que ir a buscar y tendrán que enseñar a los niños que los coches son eléctricos ahí. Yo creo que hay una parte de la formación que viene desde abajo, que nadie nos había enseñado. Entrábamos, estábamos ahí en la escuela, acabábamos y como me decía el director de la Escuela de Industriales de León, que el día que acabé la carrera fui a ver y le dije, oye, que quiero trabajar, y me dijo, Raúl, pues ahí tienes una escoba, ¿eh? O sea, lo que tienes, no vales para nada, ¿eh? Ahora aprenderás cuando llegues a la empresa los palos, la vida, ¿vale? Irás desarrollando tu camino pues como si fuera un árbol ahí. Pues no significa que seas el mejor de tu promoción y que estés el mejor colocado o el que más gane o el que mejor te vaya, ¿vale? Entonces, ahora ya la vida pues te va a ir diciendo y tú vas a ser el que va a ir marcando tu recorrido. Yo creo que eso es la parte más importante ahí, que no solo somos ingenieros, sino tenemos una serie de habilidades que además las nuevas generaciones pues las traen ahí, son capaces de encontrar cualquier cosa en cualquier sitio. Los ingenieros industriales, si no sabían de algo, tenían que ir al Marx, ahí, al libro ese, a encontrar todo lo que había ahí. Ahora las redes te permiten saber lo que quieras de tecnología, del sector, de qué proyectos, por lo tanto, la capacidad de aprendizaje es muchísimo mayor, a veces yo digo que demasiada, sin capacidad de gestionarlo y tu carrera la vas a llevar por donde quieras ahí. Es verdad, y lo comentaba César, que es más complicado para los perfiles senior, pues tampoco hay. Es verdad que en momentos como los que estamos viviendo, las empresas necesitan gente senior que se haya caído 30 veces y se hayan levantado 31 veces. No 7 veces levantado y 8, sino 30, ¿vale? Y hoy hay muchas empresas, ¿vale?, que también quieren seniors ahí. Y es verdad que dicen que la etapa profesional de un ingeniero, de cuando te dedicas, la parte más de desarrollo profesional está entre los 45 y los 55 años. Y cuando tengas 55 años ahí, si vas a vivir hasta los 75 años ahí, la esperanza de vida ha subido y es verdad que hay fórmulas como lo que llaman interim, ¿vale?, que en el mundo de los ingenieros se llamaban obra y servicio, ¿vale?, pero el interim no deja de ser una figura de un senior que sabe un montón de cosas, que no quiere trabajar bajo los esquemas de una multinacional, en los horarios, en determinadas cosas, viene para un determinado proyecto, viene para aportar. No es un autónomo, porque por desgracia el sistema de pensiones en España no está preparado para los autónomos. Sí puede estar preparado para el interim, que durante toda la vida hayas estado cotizando un montón de dinero y tus últimos 15 años seas autónomo y no te quede una pensión asumible, pues hay fórmulas como interim donde a ese profesional le contrata una consultora como Robert Walters y le pones a disposición. Por lo tanto, cotiza por el máximo. O sea, hay fórmulas para aprovechar los contratos con los juniors, los contratos con los seniors. Yo creo que, y todos hemos empezado en una beca, en un contrato en prácticas. Si lo primero que va a hacer las empresas es aportar tiempo y dinero en nosotros, ¿vale?, sin que les seamos rentables. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que una empresa invierta, que sus empleados, que el management, que los jefes, ha cambiado ahí. Yo pongo el ejemplo, yo estoy sentado en una mesa igual que los demás, tengo el mismo teléfono, el mismo portátil, no tengo despacho. O sea, las fórmulas del management y de la gestión de equipos es diferente, es liderar con el ejemplo, es hacerles partícipes de las decisiones, de las que se pueda. Bueno, el mundo está cambiando ahí, las formas de cómo se hacían las cosas pues también están cambiando. Antes todo era analógico y ahora hay una parte muy importante digital ahí.
y está el IT y está el IoT, pero hay cosas básicas que se van a mantener y que donde los ingenieros industriales tenemos que hacernos fuerte, y es en la energía, ¿vale? En la industria, en todo lo que es analógico, y no va a dejar de ser analógico nunca. Yo creo que esa es la parte donde más debemos aportar. Fenomenal, Raúl. Pues muchas gracias. Si os parece, os voy a hacer una última pregunta a todos, una rápida intervención y con ello cerraríamos. Un poco, si se quiere, creativa y también abierta. Yo diría, ante una tesitura tanto de un perfil, puede ser junior o senior, contestáis como queráis, ante una tesitura de que esté incómodo en el trabajo, de que vaya a acceder al mercado de trabajo, o incluso de que esté cómodo en el trabajo y esté en una situación de confort, pero a lo mejor interpretáis que pueda ser peligroso, decir un consejo, ¿qué haría? Ante la duda, ¿qué haría? Pues a lo mejor en momentos ha dicho, mira, ante la duda que tienes tiempo y tal, estudia inglés. Ante la duda, vete al extranjero. Ante la duda, oposita. Ante la duda, no sé qué. Entonces, una ronda rápida y así de abierta y de creativa. Marisa. Yo, ante la duda, fórmate. Da Fenomenal. igual. Inglés o lo que sea, fórmate. Máster, oposiciones, inglés, lo que sea. Fórmate. Yo creo que ahora mismo, antes decíamos, cuando acabe la carrera no voy a volver a coger un libro en mi vida, no voy a volver tal. Pues craso error. Vale. Craso error. ¿Y algo concreto o algo amplio? Algo concreto, digo, Big Data, energía, pila de hidrógeno, no sé qué, tal, o amplio. Yo creo que amplio, o sea, los idiomas son básicos ahora mismo. Antes el que no sabía leer y escribir era analfabeto, ahora mismo el que no sabe inglés pues es también como si fuera analfabeto. Y no pararnos en lo que hay ahora, que es el hidrógeno, porque hace 6 meses no estaba y dentro de un año pues a saber lo que tal. Entonces fórmate. Y lo mismo de antes, fórmate pensando en nuestra mentalidad de ingeniero industrial, de ingeniero, de amplitud. No hace falta saber en el Big Data qué tienes que hacer para que un dato tal. Mira el panorama completo, que es lo que te va a permitir el amoldarte a lo que pueda venir en el futuro. Estupendo, pues eso también sirve aunque estés asentado y cómodo en tu trabajo. Fenomenal, muchas gracias. César. Pues déjame ser un poco gallego. Te diría lo primero depende, ¿de acuerdo? Porque si tuviera los 22 años, que decía antes Raúl, ¿de acuerdo? Me tiro la manta a la cabeza y me da lo mismo, ¿de acuerdo? Voy para adelante y más. Ahora otra cosa es, si tienes unas ciertas responsabilidades, porque eres padre de 3 hijos y tienes que pagar una hipoteca, pues ahí en ese caso, como decía Marisa, fórmate y en paralelo empieza a pensar cuál va a ser tu trabajo el próximo año o los próximos 3 años. Y para eso lo que tienes que ver es leer mucho, anticipar, mirar qué es lo que está saliendo continuamente en la prensa para ver el siguiente nuevo negocio. Es decir, ¿significa, cuando estamos hablando de que hay reducción de puestos en automoción, significa que no se va a contratar en automoción? No, significa que si me gustan los coches, pues tendré que hablar de vehículo eléctrico y tendré que formarme en pila de hidrógeno. Si me gusta el tema de la energía, pues igual puedo pensar en estar en una plataforma, pero igual tengo que pensar en qué empresas están montando eólica marina, ¿vale? Y eso es estar continuamente, además de formando, viendo qué es lo que viene para adelantarme y ser el primero que está en esos nuevos sectores que están continuamente explotando. Fenomenal, pues muchas gracias. Y por último, Raúl, que además viene por aquí una pregunta y es verdad que a los que ya vamos acumulando experiencia, nos ha encantado oír el último tramo de la intervención de Raúl, pero también, bueno, pues luego habrá que ver cómo se concretan esos o cómo se descubren esas posiciones y esas oportunidades. Pero bueno, no cambio la pregunta, dejo la misma aparte del comentario a Raúl. Adelante, cuando quieras. Hombre, yo lo primero es, fuera de las responsabilidades, ¿sabes? No hay que hacer una locura de llegar y ver hacia dónde vas, ¿vale? Pues dependerá del momento profesional que tenga cada uno, pero lo que hay que hacer es, si ves que estás estancado, si ves que en la compañía te encuentras mal, ahí una opción es formarte, ¿vale? Pero no sé si tu empresa te va a valorar esa parte de la formación. Hay que levantar la mano y decir qué es lo que te pasa ahí. Oye, me quiero mover a otra área,
me quiero mover a otra localización, ¿vale? Y si tu empresa no te lo da, pues hay que salir fuera, hay que entrar en la página de Robert Walters, hay que ver qué es lo que hay, ir a una entrevista y ver lo que vales ahí. Y ponerte en el mercado y escuchar. Y luego valorar si, oye, pues es mejor quedarte donde tienes que estar, en tu empresa, ¿vale? O te quieres cambiar. A día de hoy, con la que está cayendo, se sigue cambiando un montón de gente. ¿Por qué? Porque no ve continuidad en su empresa, porque se lleva mal con su jefe, porque cree que lo otro es una oportunidad aunque le paguen menos, por lo que sea, porque cree que hay gente que se ha parado y dice, oye, Raúl, prefiero salir en el ERTE, prefiero salir ahora con una buena salida y, oye, con la negociación pactada, pues voy a buscar otro proyecto. Hay gente que está yendo a montar cosas como emprendedor. O sea, lo que hay que ser es valiente. Si te quedas en tu empresa enfadado, sin formarte, sin salir a ver qué es lo que está pasando fuera, pues un día tu empresa lo detecta y te saca. Y además te saca con un montón de años, sin un currículum hecho, y es cuando ahí tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema porque luego la capacidad de volverte a meter en el mercado, pues es más complicada, ¿vale? Es verdad que con las figuras interim nosotros estamos incorporando gente que era el megadirector de una gran compañía y ya no quiere estar en una gran compañía, quiere aportar esa experiencia a una pyme o a muchas pymes ahí, la experiencia que él ha vivido. Y están muy bien pagadas esas experiencias ahí, dependiendo, un poco como lo que decía César ahí, depende del momento vital ahí. Si eres más junior, pues vas y te vas, y si te confundes, pues ya verás qué es lo que va a pasar. Pero depende de la responsabilidad, del riesgo que vayas a tomar. Pues a lo mejor en una ciudad como Madrid el riesgo es menor, pero los que están en capitales de provincias, pues tomar los riesgos pues cuesta mucho, mucho más. Luego ya no te puedes quedar porque solo hay un tejido productivo. Entonces, depende. Yo siempre digo que si no sabes si te valoran o no te valoran, pues vienes y aplicas y vienes a una entrevista y te sientas con 4 consultoras y ves qué hay y actualizas tu perfil en LinkedIn y aplicas a una posición directamente y luego decides, ¿vale? Porque tienes esa capacidad de decidir si te quedas o te vas. Pero lo peor que te puede pasar es estar en tu empresa mal ahí, porque tu empresa al final te lo detecta y un día pues te meten en una sala tu jefe y recursos humanos y no te lo esperabas ahí. Entonces, sí te lo esperabas ahí. Esto no deja de ser las curvas ahí de flexibilidad ahí, pues esto va vibrando hasta que un día que se rompe ahí. No siempre estás creciendo profesionalmente y si no es tu empresa, pues será la del frente o será en un competidor o en otro sector. O sea, yo creo que el aporte lo hacemos las personas, ¿vale? Y cada vez más yo creo que las empresas, más en el perfil senior que en el junior, buscan la persona, ¿vale? Porque profesionalmente ya saben que se ha caído 30 veces y se ha levantado 31, pero es el encaje personal en el proyecto, la capacidad de liderar el equipo que hay, la capacidad de cambiar, de reinventarse, ¿vale? Yo creo que esa es la parte más importante, que nadie nos lo contó en la escuela, que íbamos a trabajar con personas, íbamos a llevar personas, que eso iba a ser lo más importante, lo que iba a revolucionar nuestro perfil de ingeniero, ¿vale? Yo creo que esa es la parte más importante, es ser feliz en el trabajo y si no eres feliz, pues ponte a buscar otro donde seas feliz. Puede ser que tardes menos tiempo o más tiempo, pero estar todos los días en una empresa por mucho que te paguen y, no sé, con tu jefe, que yo qué sé, con la empresa que veas que se está hundiendo y sigas ahí, pues serás el último el que esté tocando el violín en el Titanic. Exacto. Siempre mejor ser activo que no pasivo y reactivo. Siempre. Total. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Marisa, César. Gracias también a todos los que habéis estado aquí escuchándonos. Y bueno, pues si te parece, César, cerramos la sesión. Sí, muchas gracias a todos por aguantarnos tanto tiempo, que al final es un tema tan interesante ponerse a hablar y es difícil parar. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta ahora. Gracias, Juanjo.
Marisa, César y a todos. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.